Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente contentos y agradecidos porque hemos estado en esta serie hablando sobre la iglesia. Hablando sobre la iglesia como tú y como yo. Muchas veces hablamos como de la iglesia desde una organización, desde una denominación que tiene ciertos principios, que tiene ciertas creencias, pero hemos estado hablando desde la iglesia, desde esta gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó, en que tú y yo somos templos del Espíritu Santo y hemos sido comisionados a ser testigos en todo lugar, hasta lo último de la tierra, para llevar un mensaje, que es el mensaje no de una denominación, sino que es de una persona. El Evangelio es una persona. Y hemos estado hablando de varios aspectos desde el inicio de esta nueva serie sobre la iglesia, que la iglesia tiene una misión importante. En primer lugar, tiene la misión de evangelizar. Tiene la misión de llegar a otros lugares, a lugares que no han sido alcanzados. Tiene la visión de llegar a lugares que a lo mejor están a la vuelta de la esquina y que no los miramos ni nos damos cuenta de que están ahí, que son los menos alcanzados. Queremos llegar al África, queremos llegar a otros lugares y no nos damos cuenta que a la vuelta de la esquina hay una necesidad de alguien que está padeciendo por causa de no estar libre en Cristo. Tiene una misión la iglesia de traspasar ciertas fronteras culturales. Eh, y en ese sentido, de una misión transcultural, tiene una misión de entender, aceptar y llegar con el amor. Tú nunca viste a Cristo y creo que Cristo cuando tuvo un encuentro con alguien que no era de su cultura, lo sanó, lo salvó, lo liberó. No lo mandó a vivir bajo el dogma cristiano, no lo mandó a vivir bajo un dogma judío de su cultura, sino que solamente le dio la libertad en Cristo Jesús, en la libertad que el Padre lo comisionó para poder hacer. Hemos estado hablando también acerca de ciertos personajes que sí fueron efectivos. En algún momento, cuando hablé sobre las misiones y cómo lo habíamos hecho, reconocimos y reconozco que somos parte de que las misiones fueron mal desarrolladas. Pero también hemos mencionado algunos personajes bíblicos que no los conocemos por nombre, lo vimos en algunas personas que sin nombres ni apellidos fueron a distintos lugares a presentar el Evangelio, algunos a judíos y otros a gentiles, después de la persecución que se originó con la muerte de Esteban, o con la vida de Esteban, podríamos decir, con la vida y la predicación de Esteban, que llevó a personas a hacer lo mismo que él estaba haciendo, predicar, e incluso con la posibilidad de morir. Fue un ejemplo de vida para estos misioneros que son ejemplos para nosotros. Hemos hablado de algunos de ellos. Un hombre como Felipe, que era diácono, así como Esteban, comisionado para servir las mesas, pero tanto Felipe como Esteban fueron grandes predicadores. Hicieron, en el caso de Esteban hizo milagros, eh, hizo una obra profética por medio de sus hijas, las cuatro eran profetas, bautizó y solamente recibió el título de diácono, pero nosotros lo conocemos como Felipe el Evangelista, a pesar de que solamente en la comisión de la iglesia del momento solo dijo esta persona es un diácono, pero del Espíritu Santo, como estaba lleno del Espíritu Santo, él no tuvo fronteras, no tuvo barreras, no tuvo limitaciones, porque cuando estás en el Espíritu no puede existir eso. Así es que vimos la vida de él, vimos la vida también de Pedro, también dejamos dos o tres ideas muy claras con respecto a Pedro, principalmente una que
El mundo cristiano popular cree que Pedro dejó todo por la causa de Cristo, abandonó incluso su familia y 1 Corintios 9:5 nos dice el apóstol Pablo que Pedro andaba con su esposa realizando una misión evangelizadora, así como los 11 y los 12 discípulos, en realidad, ya que hablamos de Matías que fue incluido por elección en oración hacia el Espíritu Santo para que también fuera parte, cumpliera la función que tenía Judas, se incorporara a ser uno de los discípulos, Matías, y así también otros discípulos también que estaban trabajando por la causa del Señor, estaban obrando, siendo misioneros, algunos llamados por nombres y otros que no los conocemos, que llegaron a Cirene, que llegaron a Chipre, que llegaron a Antioquía, que llegaron a distintos lugares a presentar el Evangelio de Cristo Jesús. En esta oportunidad quisiera hablar sobre Timoteo. No voy a hablar así como tan extensamente porque en un proyecto que hicimos hace un tiempo atrás llamado Proyecto Lee tu Biblia, hicimos una serie temática de cada uno de los libros. Y ahí hablamos de Timoteo y hablamos de varias características de él, hablamos de él, de lo que él dejó, ¿cierto? Estas cartas que Pablo le escribió a él y nombramos algunos aspectos de él, pero quizás no nos metimos en algunos sentidos en su vida y eso es lo que vamos a tratar de abordar. Eh, Timoteo posiblemente nació en Listra, una provincia romana, ¿cierto? Una, eh, una provincia romana eh, que se encontraba en Galacia, aunque algunos han propuesto la ciudad de Derbe como el lugar donde había nacido Timoteo. De alguna manera, él no era judío legítimo, podríamos llamar, ya que su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. En Hechos 16, verso 1, no hace mención a ello. Su abuela Loida y su madre Eunice posiblemente se convirtieron durante el trabajo misionero de Pablo en Listra y Derbe. Puede ser en cualquiera de los dos lugares donde era origen, de donde podría haber sido originario Timoteo, ¿cierto? Pero lo importante acá es que Timoteo acepta el Evangelio y él, su madre, quizá era una prosélita o era una judía de nacimiento, eh, quizá era una prosélita que aceptó el judaísmo, eh, porque era muy extraño que una judía se pudiese casar con un pagano, un griego. No era muy común. Podría haber existido, como no, eh, pero lo importante es que el trabajo de Pablo, tanto en Listra como en Derbe, que está expresado en Hechos 14, en 2 Timoteo 1:5, se habla de que tanto Eunice como Loida, la abuelita de Timoteo, fueron grandes mujeres en el Evangelio. Quiero que leamos un poquito en 2 Timoteo, sobre todo porque hay muchos cristianos que no les gusta que las mujeres tengan una función eh, en relación con el Evangelio. Vamos a mirar algunos aspectos. Dice, primera, en 2 Timoteo, recuerda que la carta podría haber sido una dividida en dos partes. Y acá en 2 Timoteo, en el primer capítulo, Pablo empieza a saludar. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, empieza a hablarle a Timoteo, como un hijo amado le habla primero. Gracia y misericordia y paz, como nos saludamos nosotros, gracia y paz al nombre de Jesucristo nuestro Señor.
En el verso 5 dice, trayendo a la memoria de fe no fingida que hay en ti, lo cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Él se acordaba, dice, acordándome de tus lágrimas, deseando verte para llenarme de gozo. Tiene que haber querido tanto Pablo a Timoteo que quería verlo y estaba lleno de gozo. Pero dice, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti. Él tenía una fe primero por su propia relación con Cristo, no solamente por la convicción de su abuela ni de su madre Eunice, quienes lo habían educado en la palabra. Cuando algunos hermanos dicen que las mujeres tienen prohibido enseñar, aquí que toman a Pablo para decir eso en fuera de contexto, Pablo también nos dice que una abuela y una madre enseñaron a un hombre como Timoteo, quien fue un pastor, digamos, un presbítero, un anciano de iglesia, y comisionó a muchos ancianos también. Es rarísimo lo que dicen algunos hermanos cuando hablan fuera de contexto y utilizan un versículo, un texto como pretexto por sacarlo fuera de contexto, ¿cierto? Eh, quiero leer también en 2 Timoteo capítulo 3 verso 5, para entrar en este tema. eh, Vamos a leer en 2 Timoteo 3, 5. Y es una advertencia que hace Pablo a Timoteo por ser un misionero joven. Yo lo hice también en otro sentido cuando dije que algunos misioneros y algunas misioneras jóvenes no van acompañados de alguien en la labor sacerdotal. Eh, Recuerda la misión de los 70 cuando Cristo comisionó a 70 personas a misionar y después les dice al final de todo lo que hicieron, de toda su labor, de toda su obra, les dice, no te alegres tanto porque que los demonios se hayan sujetado a ti. Eso lo dicen en Lucas capítulo 10, el Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 20, dice, alégrate porque los nombres de ustedes, de los 70 están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, porque así van a ser perdonados. No fueron libres por su propio libro, por su propio rollo, fueron libres por el rollo por el rollo del Cordero, ¿cierto? Por el libro escrito en la vida del Cordero. Eh, y es por eso que es importante la comisión de con quién te vas a apoyar. Pablo lo hace mención a ello en 1 Corintios 9, capítulo 5, o sea, 1 Corintios 9, verso 5, dice que Pedro era apoyado por su esposa en la misión, que todos los apóstoles eran apoyados por sus esposas en la misión, que los hermanos de Jesús, quienes se habían convertido después de la resurrección de Cristo, se habían convertido al Evangelio, también eran apoyados por sus esposas en la misión. Es un consejo. Ahora Pablo también le da un consejo a este joven Timoteo que lo encuentra muy honesto y felicita a su abuela Loida y a su madre Eunice por haber sido sus maestras, por haberle enseñado la palabra. Así que sí, Pablo permite enseñar a las mujeres. Así que miremos lo que dice el versículo 5 y luego de eso vamos a orar. Teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita. Esta carta que escribió Pablo le hace mención y luego miraremos el contexto para que tú y yo podamos tener una meditación cristiana.
una profundización y una reflexión en este sentido y podamos conocer otros aspectos de la vida de Timoteo. Querido Señor, te damos gracias en primer lugar porque siempre que se levanta un Timoteo, detrás de él hay un Pablo para aconsejar. Siempre que se levanta un Pablo como el mayor de los apóstoles, como el mayor de los siervos tuyos que pudo llegar a los gentiles de una mejor manera, siempre hay un José que permite que los apóstoles le cambien su nombre a Bernabé para comisionar a un Saulo de Tarso, el, el cual nadie creía en él, y lo transforma mediante el Espíritu Santo y invitándolo a ser parte de esto, el más grande de todos los apóstoles. Señor, siempre hubo alguien que estuvo antes que nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros tíos, nuestros familiares, alguien que te quiere, alguien que te quiso, que ha orado por ti a lo mejor hace mucho tiempo, para que conozcas a Cristo y te transformes en lo que Cristo quiere hacer en ti. Señor, agradecemos por eso, agradecemos por estas personas y agradecemos también por la vida de Timoteo porque él aceptó los consejos de un hombre ya desgastado, anciano, que había entregado todo por el Evangelio como Saulo de Tarso, que en su vejez también le llama con amor un hijo, como un hijo mío, con lágrimas desea verlo. Señor, permite que también nosotros podamos tener hijos espirituales. Tú eres el Padre espiritual, Señor, pero en ese sentido nos ha llamado a que nosotros también comisionemos a otros en esta gran comisión. Oraremos por los misioneros, rogaremos a ti, Señor, para que otros puedan entrar a la misión, pero también te decimos, heme aquí, envíame a mí, y ayúdanos a levantar a Bernabés, a Pablos, a Pedros, y a Timoteos también para que puedan cumplir la obra. Todo esto lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo ya mencioné algunos aspectos de Timoteo, como dije, en una serie temática que tenía que ver con el proyecto Lee tu Biblia, el cual tenía esta situación. ¿Por qué quise situar esta advertencia que hace Pablo en esta carta que le envía a Timoteo? Es porque dice que hay un rasgo interesante en los tiempos peligrosos y futuros. En este tiempo, en el tiempo que a lo mejor Cristo volverá prontamente, le dice, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios. Y aquí aparece el versículo que leímos para comenzar este tema de Timoteo. Dice, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ellos, a estos evita. Porque de estos son los que entran en las casas, por las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Habrán personas así? ¿Sabes que lo que está diciendo Pablo en esta carta, en esta segunda carta a Timoteo, le está diciendo que las personas que están dentro de la iglesia tienen estas características? No le está diciendo que son las personas de afuera. Lo que tú escuchaste de la palabra de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7 que leí, eh, son personas que están dentro de la iglesia, no están fuera de ella. Eso es lo más
tremendo, lo más terrible, porque están ahí, están haciendo todo ese mal. Dice porque, incluso en el verso 6 dice, porque de estos son los que entran por las casas, como dije yo. Cada vez que hagas una misión, cada vez que hagas algo en ayuda del prójimo, quieras presentarle a Cristo en una casa de alguien, acompáñate. Si no eres casado, no tienes tu novia, tu pareja, anda con un hermano de iglesia. Si eres joven, anda con con alguien mayor. Si eres mayor, anda con alguien más joven. Cuídate, cuídate en este sentido. Protégete. Si no tienes quizás a tu amada o a tu amado quien puede acompañarte en esta misión, ¿cierto? Porque dice que estos son los que entran por las casas y llevan cautivas a las mujercillas y cargadas de pecados llevadas de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre hay hermanos que están aprendiendo, aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la verdad es Cristo. Porque la verdad es Cristo. ¿Y cómo van a llegar a Cristo si tienen este estilo de vida? Que puede haber sido el estilo de vida de cualquiera de nosotros, pero que cuando conoces a Cristo, el Espíritu Santo te hace un cambio de conducta, la metanoia que conocemos, que nos lleva al arrepentimiento para vivir en Cristo. Pero eso a esas personas trata de evitar para no meterte en problemas. Les está diciendo, tú tienes una comisión preciosa y hermosa, pero tienes que tomar caso de lo que yo te digo. Dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo que había conocido, Timoteo lo conocía por intermedio de la escritura, lo que él conoció porque conoció a Cristo por las escrituras. O sea, en Cristo no buscó la vida eterna, buscó el testimonio de Jesucristo. Lo que su madre, ¿cierto? Lo que su madre había puesto en su corazón, lo que su abuela Loida, lo que su madre Eunice habían puesto en su corazón, era el deseo de buscar el testimonio de Jesucristo. En el segundo viaje misionero de Pablo se enteró de este buen testimonio de Timoteo que él tenía. Tenía entre los hermanos de Listra e Iconio, era conocido como alguien noble y decidió llevarlo consigo. En Hechos 16:2 dice eso. Timoteo accedió a recibir la circuncisión. Es súper extraño el tema porque en Hechos 15 uno de los temas que, que los mismos apóstoles habían puesto era que, y Pablo tenía súper claro y no llamaba a la circuncisión a nadie. Pero pasa un capítulo más y un par de versículos y le pide a Timoteo que se circuncide. Timoteo accedió a recibir la circuncisión no porque se tratara de una cuestión salvífica, y esto quiero aclarar, ¿cierto? Como deja bien claro el libro de Gálatas. No somos salvos por la circuncisión, sino que porque de esta manera el Evangelio podría penetrar más fácilmente en las regiones habitadas predominantemente por personas que eran de origen judío. Y esto era algo que él no tenía que mostrar, porque obviamente la circuncisión es algo íntimo, ¿cierto? Tiene que ver con circuncidar el prepucio del pene y de cada varón judío, pero él en la fe, él se hizo el judaísmo para ser cristiano. Ella era cristiano, pero se hizo el judaísmo para llegar a los judíos. Y eso es mucho lo que Pablo dice, al judío voy como judío, al griego voy como judío, perdón, voy como griego, al gentil voy como gentil, al romano voy como romano. Y eso para todos y cada uno de nosotros. Tenemos que ir así.
Ya no hay judío ni griego, pero sí cada uno tiene un entendimiento distinto. Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, pero sí hay un mensaje para un hombre, sí hay un mensaje para una mujer, sí hay un mensaje diferenciado para un judío y sí hay un mensaje diferenciado para un griego, porque tenemos que llegar a los públicos con un mensaje que es el mismo mensaje de Cristo de una manera distinta, aunque ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ¿cierto? Eso tenemos que tener muy claro. Esto permitió, a pesar de que Pablo sabía que no era necesaria la circuncisión, le pide a Timoteo que para que creyeran por la fe que él había aceptado a Cristo desde el judaísmo y se sienta así, ¿cierto? En las regiones habitadas principalmente por judíos, evitando esa discriminación que podría haber. Es un ejemplo del principio que Pablo nos enseña en 1 Corintios 9 del 22 al 23, y lo que habíamos mencionado. Dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Eh, ¿Te has hecho de todo para llegar a otros? Una pregunta. ¿Has llegado a otro lugar que tienen otras costumbres? Y eso es lo que tenía Pablo, que Pablo, que era de Tarso, ¿cierto? De- eh, Podía estar con un romano porque tenía el derecho romano, eh, ¿cierto? Era romano, era griego, era judío y podía hablar con ellos de igual a igual y mostrarse con las costumbres de igual a igual porque podía tener esa condición. ¿Has tenido la posibilidad de ir a otro lugar o a otra creencia religiosa y aceptar con respeto lo que ellos tienen para establecer un diálogo o una conversación o te has sectorizado o te has encapsulado en tu forma de ver las cosas? ¿Te has hecho solo judío o te has hecho solo griego? Y cuando Pablo nos dice que se ha hecho hasta débil para alcanzar a los débiles, porque se ha hecho de todo por causa de Cristo, que es el Evangelio, para hacerse copartícipe con él. La asociación de Pablo y Timoteo produjo mucho fruto en la iglesia cristiana primitiva, también por ese sacrificio que también hizo Timoteo, desde la circuncisión para llegar a otros. Se hizo judío para alcanzar a los judíos con el cristianismo. Mira qué interesante. Hechos 16 presenta a Timoteo y con Pablo, Silvano y luego con Lucas también evangelizando varias provincias hasta que llegaron a Europa. Según Hechos 17, Pablo dejó a Timoteo y Silas en Berea para que continuaran su trabajo por un tiempo. Poco después Timoteo fue a reunirse con Pablo en Atenas y fue enviado a Tesalónica. Más tarde partió hacia Corinto para llevarle las buenas noticias a Pablo. Eso nos presenta 1 Tesalonicenses en el capítulo 3. Específicamente si leemos los versos del 5 al 7 encontraremos con eso. Te cito algunos versículos porque para no extender tanto el mensaje. 1 Tesalonicenses 3, léelo por favor, versos 6 y 7. Después de su primer arresto, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para atender las necesidades de la iglesia local. Timoteo fue ordenado al servicio pastoral. Pablo y los presbíteros le impusieron las manos y recibió el don del Espíritu Santo para servir, ser un siervo en la iglesia. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 18, se ve. Capítulo 4, 14, 2 de Timoteo 1, 6, se ve las cartas o las epístolas del Nuevo Testamento, 1 y 2 de Timoteo, que ya hemos hablado del tema, fueron dirigidas por el apóstol hacia él mismo.
y lo presenta como un hombre ordenado para el ministerio, un joven, un jovencito que estaba, que a lo mejor soltero, pero podía tener una visión importante en las manos del Señor. Tomemos también para nosotros el consejo del apóstol Pablo a su amado hijo, su amado discípulo o hijo del corazón, que podríamos decir, y le dice en 2 Timoteo capítulo 4, verso 5, le dice lo siguiente: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. O hay otra versión que dice, pero tú vela en todo, o sea, está atento a todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, haz la obra de evangelista, cumple plenamente tu ministerio, o cumple tu ministerio plenamente, como las dos formas lo puedas decir en 2 de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobre en todo. Tú, dice, vela en todo. Otra versión. Tú preocúpate de todo lo que está pasando. Soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista. Cumple plenamente el ministerio al cual has sido llamado. Que el Señor pueda poner en tu corazón ese anhelo que también tenía Timoteo de poder ser ese jovencito llamado a ser un líder dentro de la iglesia cristiana, un hombre del Señor, quien en los presbíteros, los ancianos, los pastores, los obispos pusieron las manos en él para dedicarse a ser un pastor del rebaño y pastorear a los hijos. Incluso con el sacrificio que él vivió, como bien decíamos en el capítulo 16, se hizo judío para alcanzar a los judíos, siendo de origen pagano, siendo griego, y sin necesidad de circuncidarse, sino que por amor a los judíos que estaban en muchos lugares, en muchas provincias, él pudo llegar con el Evangelio. Ni siquiera tenían que verlo, pero él desde la fe, desde la verdad, lo presentó así, para llegar y alcanzar a otros con la verdad del Evangelio. Que el Señor te bendiga grandemente, como decimos acá, gracia y paz.